Muy bien, pues oye, pues vamos a empezar, se irán incorporando más personas. Para mí es un placer invitar a Sergio Gao, que está hoy con nosotros. Muchas gracias a todos por participar. Sergio lo conocí hace ya tiempo y es de las personas con las que disfruto hablando de tecnología, porque muy probablemente cuando se habla de frameworks de desarrollo, cuando se habla de entornos de desarrollo, cuando se habla de lo último que se está haciendo en entornos de desarrollo, es la persona de referencia. Entonces, ya digo, hemos ido manteniendo esta relación durante el tiempo. Él es responsable de empresas puramente digitales, CTO de empresas puramente digitales, tanto en Cinio como en Rakuten en su día, etcétera, y otras con las que él participa. Y en una de estas últimas conversaciones que tuvimos, pues Sergio me explicó el modelo de computación cuántica, ¿no?, en el que he empezado a trabajar y que he empezado a desarrollar y meterse aquí dentro de forma muy intensa. Y tal como me lo explicó y tal como lo veo y tal como se está indicando además en todos los papers y donde están apareciendo en cuanto a grandes tendencias, la revolución, la computación cuántica será con lo que cualquier responsable de informática tendrá que enfrentarse más tarde que más temprano, ¿no? Es verdad que todavía hay un grado de madurez que se tiene que evolucionar para llegar a nivel de negocio, pero sí que, como veréis ahora y Sergio os explicará, ya hay cosas cosas muy interesantes que se están haciendo y que suponen un cambio total en la forma de entender el procesamiento, la computación, etcétera. Entonces, para mí de verdad es un placer. Espero aprender y que el cerebro no se me deshaga cuando empieces a hablar de las multidimensiones espaciales. Lo intentaré. Pero de verdad que es un placer y hoy aprenderemos mucho. Así que muchísimas gracias, Sergio, y muchísimas gracias a todos por estar, participar y preguntar, porque es un día de aquellos para preguntar mucho. Adelante. Totalmente. Muchas gracias, Jordi. Yo como dice Jordi, yo en realidad soy un CTO de lo que ahora llamamos computación clásica, que ya mis equipos me señalan con el dedo por llamarles programadores clásicos, ¿no? Pero que se ha metido en esto porque durante mucho tiempo yo pensé, he nacido demasiado tarde para entrar en la revolución de la computación, ¿no? Cuando teníamos tarjetas microperforadas y demás. Yo entré en esto cuando tenía en casa un pequeño Spectrum, pero demasiado tarde para exploración espacial, ¿no? ¿Cuál va a ser la gran revolución que voy a poder vivir en mis carnes en mi etapa profesional, ¿no? Y como suele hacer el mundo, me dijo, ¿quieres problemas? Pues toma 2 tazas. Y me dio no solo un cambio industrial brutal, sino 10 o 12, dependiendo a quién preguntes. Desde impresión 3D, nuevos materiales, nanotecnología, inteligencia artificial y Big Data, que va todo un poco junto, y por supuesto computación cuántica. Entonces, mi objetivo para hoy es intentar explicar de la manera más leve posible de qué va este tema de la computación cuántica y por qué es importante estar ya pensando en esto. Yo te lo decía muy bien, estamos todavía en pañales, es una industria naciente donde todavía, y esto que quede muy claro, no hay ventajas reales sobre las soluciones que tenemos a día de hoy con computación clásica, con lo que hacemos en el cloud, con el machine learning y las redes neuronales que tenemos. No hay nada que podamos hacer mejor que con lo que tenemos hoy. Pero el año que viene hablaremos en otros términos. Entonces, mi objetivo es, al final, plantearos un escenario donde está viniendo la ola perfecta del surfista, y nosotros tenemos que decidir dónde queremos estar. ¿Queremos estar en el agua y a lo mejor quedarnos demasiado fríos? ¿Queremos estar en la playa preparados para entrar cuando toque? ¿Queremos tener el agua ya en los tobillos? ¿O vamos a estar todavía en el apartamento de la playa sin vestir y vamos a llegar cuando sea tarde? Entonces, esta charla voy a intentar explicaros lo que se puede hacer hoy, desmitificar lo que existe de la computación cuántica, porque hay mucho mito y hay muchísimo ruido y muchísima prensa amarilla que
digamos, sobreexplota resultados científicos que están ahí, pero que no son tan grandes como parece, y daros una idea de hacia dónde vamos a ir y en cuánto tiempo, más o menos. Todo dentro de lo que la comunidad científica, tecnológica y de negocio dentro de este área calculamos y que nos estamos batiendo nosotros mismos. A veces pensamos, esto va a ser la realidad dentro de 10 años y luego 3 meses después decimos, bueno, a lo mejor van a ser 5 porque justo acaban de descubrir un nuevo chip o un nuevo material o un nuevo algoritmo que está cada vez haciendo estos tiempos menores. Entonces vamos a intentar trabajar un poco en esta línea. Y por supuesto, cualquier pregunta o duda, interrumpidme cuando queráis y encantado de resolverlo. Es mucho mejor que esto sea una conversación dinámica en ese sentido. Entonces, al final, a ver, ahí está. Vamos a intentar hablar un poco de los orígenes, qué es la computación cuántica, vamos a intentar combatir a un ordenador cuántico y para eso, teniendo en cuenta que el público es medianamente técnico, voy a aprovecharme un poco de vosotros y aquellos que recordéis algo de programación, os voy a enseñar código en Python, así que no os asustéis, vamos a ir suaves, pero os voy a enseñar un algoritmo cuántico real que vais a poder entender para demostraros que es de verdad un qubit, porque oímos todo esto del qubit, es una cosa que puede estar en un estado y en otro y a la vez. Vamos a ver en realidad qué es. Y luego vamos a cambiarnos de sombrero y vamos a ir al sombrero de negocio, el que ya podemos entender todos bien y hablar del outlook a medio y a largo plazo. Entonces, ¿de dónde venimos? Todos conocemos la ley de Moore, todos sabemos que esto empezó como que cada 2 años duplicaríamos el número de transistores que podemos meter en una oblea de silicio. Ahora mismo la conocemos como que duplicamos nuestra capacidad de computación cada año. Pero no es ninguna sorpresa que la ley de Moore en realidad está llegando a su fin si es que no ha llegado a su fin ya. Sin embargo, los humanos, como somos bien tercos, buscamos soluciones a todos los problemas que nos encontramos. Y vivimos una etapa emocionante. Supongo que a algunos de vosotros os tocó, igual que a mí, poneros la chaqueta y entrar en un data center para cambiar un disco o meter un firewall en la época dorada de los data centers en colos. Y hoy, con 5 líneas de código, podemos desplegar 10.000 máquinas, entrenar nuestro algoritmo durante 5 minutos, apagarlas todas y tener un sistema de inferencia que nos da un sistema de recomendaciones para computación en tiempo real de publicidad o de recomendación de películas o de lo que sea. Y todo eso nos ha costado a lo mejor $300. ¿En qué cabeza habría pensado hace 20 años escasos o 25 años escasos que podríamos levantar así, con 5 líneas de código, 10.000 máquinas para hacer esto? Entonces, es una época muy bonita donde estamos comoditizando el hardware y donde las limitaciones físicas del metal que nos estamos encontrando, bueno, las suplantamos con paralelizar, hacer varios cores dentro del mismo equipo, la computación en la nube y sistemas de automatización que nos permiten eso, desplegar sistemas muy rápidamente. De manera que bueno, ampliamos en espacio y en capacidad y con eso conseguimos entrenar algoritmos o máquinas como el GPT-3, ¿no? que muchos de vosotros habéis oído hablar. Pero todo esto va con un coste, no es gratuito. Y otra de las grandes noticias es que los grandes algoritmos, las grandes redes neuronales de inteligencia artificial tienen un coste cada vez más elevado para entrenar esos algoritmos. Y además hay que reentrenarlos cada poco tiempo. Y hay que buscar maneras de reincorporar nuevos datos. He hecho una teoría, un campo de investigación muy prominente ahora mismo, es el knowledge transfer entre estos sistemas, cómo hacer sistemas sin biases, sistemas que no tengan sesgos de los datos de entrenamiento. Por otro lado, no existen sistemas, no existen problemas difíciles, lo que llamamos en complejidad computacional, problemas NP-hard o NP-complete, que podamos resolver en tiempo real computacionalmente hablando. Desde el problema del viajante, ¿no? El de encontrar la ruta óptima en un número determinado de ciudades, hasta algo tan sencillo como encontrar los números primos, los factores primos de un número cualquiera. Y este detalle es importante y hablaremos luego por qué. Son problemas que tardarían millones de años en ser resueltos con los ordenadores que tenemos ahora mismo. No hablo de vuestros ordenadores en casa, sino del Summit, que es el superordenador más potente que tiene ahora mismo la humanidad, o el Mare Nostrum que tenemos en Barcelona.
Entonces, cuanto más pequeñas hacemos las cosas, esta ley de Moore, cuanto más pequeños hacemos nuestros transistores, más nos acercamos al tamaño del átomo. Los que tengáis un background de electrónica sabréis que al final lo que hacemos es coger una oblea de silicio y meterle impurezas de distintos elementos, fósforo y otros, para crear un transistor. Pero cuanto más finito es el silicio, al final más... perdona, que estoy aceptando gente según entra. Cuanto más finito es el silicio, más nos acercamos al reino del átomo. Y hace ya un poquito más de 100 años, unos señores en el Consejo de Copenhague crearon o descubrieron la ley de la mecánica cuántica, que es la que dice que cuando estás al nivel del átomo, esta imagen famosa del núcleo y los electrones dando vueltas, en realidad no es así. Y es que el electrón puede estar y no estar al mismo tiempo en un sitio. Y esto hace que nuestra ley fundamental que responde a la necesidad de los sistemas binarios que tenemos, 1 y 0, la luz está encendida, la luz está apagada, hay 5 voltios en este cable o no los hay, dejan de funcionar, porque ya no podemos confiar en la realidad de que haya un electrón aquí, que es el que hace que haya una diferencia de potencia. Por tanto, cuanto más pequeños hacemos nuestros procesadores, no podemos evitar entrar en las leyes de la mecánica cuántica. Por tanto, bienvenidos al reino de la mecánica cuántica y a todo lo que eso implica. Hace ya bastantes años, de hecho, el padre de la mecánica cuántica lo describió hace más de 40 años, se descubrió que la única manera de simular sistemas reales sería con ordenadores cuánticos. Y durante todo este tiempo, hasta hace aproximadamente 10 años, incluso 7, 8 años, todo lo que sabíamos de mecánica cuántica y de computación cuántica era esto. Puras ecuaciones, puros sistemas algebraicos y las leyes de la mecánica cuántica que, no os voy a engañar, no son fáciles. Al contrario, es algo muy complicado de entender que te revienta la cabeza. No en vano, la mayoría de los científicos dicen que si crees que has entendido la mecánica cuántica es que no has entendido absolutamente nada. Y esta es una de las razones que hace que la gente se eche para atrás cuando entra en este mundillo, porque no es baladí la cantidad de cosas que hay que aprender. Por suerte, llevamos ya aproximadamente 10 años trabajando en sistemas reales, en hardware real y en abstracciones que hacen que no haga falta tener un doctorado en física de la materia condensada, en física teórica, en mecánica cuántica en general, para poder entender de qué hablamos. Lo único que necesitas en realidad es saber programar en Python y un poquito de álgebra, que son curiosamente, y esto anotadoslo, los mismos skills o skills muy parecidos a los que hacen falta para los data engineers o para los data scientists. Y esto hace que sea un sector muy bonito y que encaja muy bien. Una de las variantes que hablaremos luego es el Quantum Machine Learning, que encaja perfectamente entre los dos mundos. Entonces, esto es muy bonito, pero es también muy abstracto de contar. Así que la mejor manera que he encontrado hasta ahora, bear with me, como dicen en inglés, un poco de paciencia, es con un juego. Os voy a enseñar un juego donde vais a ver en tiempo real cuál es el poder de la mecánica cuántica. Entonces, os voy a enseñar un juego muy sencillo. Disculpadme que los materiales estén en inglés porque normalmente doy esta charla en inglés. Os voy a explicar un juego, que es un juego probabilístico. Tenemos una carta cualquiera, puede ser el rey de corazones o puede ser el as de bastos, donde la carta empieza boca arriba. Entonces, yo voy a pensar en mi cabeza, siendo el jugador A, 2 movimientos, y cualquiera de vosotros va a pensar en vuestra cabeza un movimiento, que va a ser, ¿doy la vuelta a la carta o no le doy la vuelta? ¿Ok? Entonces, ese movimiento lo vamos a poner en un papel y lo vamos a dejar guardado. Cuando eso ocurre, seguid conmigo, cuando eso ocurre vamos a empezar a hacer los movimientos. El jugador A ejecuta su movimiento, ¿vale? Puede ser, doy la vuelta a la carta, por tanto, se queda boca abajo. Y el jugador B ejecuta su movimiento, que ha escrito previamente. Puede ser, dar la vuelta a la carta. Y el jugador A vuelve a hacer su movimiento. Imaginaos que yo he dicho, dar la vuelta a la carta otra vez. De manera que la carta queda boca abajo. El resultado del juego es que si la carta queda finalmente boca arriba, yo gano. Si la carta queda boca abajo, el jugador B gana. ¿Ok? ¿Lo entendemos más o menos? Es un poco abstracto, pero al final es un juego muy sencillo. Yo puedo decidir, aquí tenéis varios ejemplos, que giro la carta, ¿vale? Queda boca abajo, el jugador B la gira y el jugador A, que tiene 2 movimientos, la deja. Por tanto, yo ganaría. En otro ejemplo, el jugador A dejó la carta, queda boca arriba, el jugador B la gira, queda boca abajo, y el jugador A la deja y queda boca abajo. El jugador B gana.
Aquí la magia está en que los movimientos los decidimos antes de saber lo que va a decidir el otro. Por tanto, ¿alguien me puede decir alguna idea de cuáles son las posibilidades de ganar? ¿O suena si puede haber alguna estrategia ganadora en este juego? Podéis pensar, oye, pues seguro que si el jugador siempre la gira o la gira siempre la primera vez, pero no la gira la segunda vez, siempre va a ganar. ¿Creéis que puede haber alguna solución? Es que no hay condición, de hecho, ¿no? Es decir, yo puedo escoger una carta previamente, o sea, qué voy a hacer con esa carta, no sé cómo va a salir la carta, con lo cual no sé si va a salir para arriba y para abajo, ¿no? La carta siempre empieza boca arriba. Siempre Siempre. empieza boca arriba. O sea, Siempre empieza boca arriba. puedo decir, la dejo o la giro. Exactamente. Entonces ganaré si la carta queda boca arriba. Si la carta queda boca arriba. Eso. Entonces, si no la giro, siempre gano. No, porque yo puedo decidir girarla o no girarla. Ah, vale. O sea, tú como jugador, vale. Pero tú y yo vamos a decidir los movimientos antes de empezar. Vale. Yo puedo decidir que la giro, pero tú puedes haberla girado o no. Vale. Entonces, la realidad es que este juego no tiene ninguna estrategia. Vale. Los dos jugadores tenemos un 50% de posibilidades de ganar. Y os lo voy a enseñar. Esto es un pequeño script, ¿vale? Un pequeño juego que lo demuestra. ¿Vale? Jordi, tú vas a ser el jugador A. Ah, mira qué bien. ¿Okay? Piénsate en tu cabeza, no hagamos trampas, ¿vale? Piensa en tu cabeza los movimientos. Movimiento 1, giro, no giro. Movimiento 2, giro, no giro. Y yo voy a ser el jugador B. Y ya he pensado lo que voy a hacer. Vale. ¿Vale? ¿Cuál es tu primer movimiento? Giro. Lo giras. Mi segundo movimiento es no giro. ¿Cuál era tu segundo movimiento? Giro también. Tu segundo movimiento es giro, ¿vale? Si veis es jugador A, jugador B, jugador A otra vez. ¿Vale? Pues esto es un sistema que hace exactamente lo que hemos dicho. Giras, yo no hago nada y lo giras. Tú has girado las dos veces, ¿eh? Vale. Entonces este sistema es un código en Python súper sencillo, crea un circuito, imaginaos puertas lógicas, que nos dice cuál es el resultado. El resultado es que la carta queda boca arriba, por tanto, has ganado. Vale. ¿Ok? Vale. Ahora vamos a cambiar el juego un poco. Vamos a hacer que el jugador A es una computadora cuántica. Y aquí empieza lo divertido. Jordi, tú vas a ser otra vez, vas a ser mi conejillo de indias, si no te importa. No. Elige el movimiento que tú quieras, como jugador B. En la computadora cuántica ya he elegido. Giro. Lo giras. El jugador hace sus movimientos. ¿Vale? Aquí, como veis, este circuito, el jugador A hace magia, que es la computadora cuántica. El jugador B, que es Jordi, lo gira. Y la computadora cuántica vuelve a hacer su magia. Miramos a ver quién gana. Y con un 100% de probabilidades, gana la carta. Vamos a volver a jugar, pero como ya has aprendido la lección, Jordi, vas a cambiar el movimiento, ¿no? Ahora no giro. Ahora no gires. El ordenador cuántico ha hecho el mismo movimiento. Como podéis ver, no he cambiado absolutamente nada del código, solo estoy ejecutándolo para que lo veáis paso a paso. Es decir, el ordenador hace magia, tú no has girado, el ordenador vuelve a hacer magia y la carta vuelve a salir el rey de corazones boca arriba y por tanto gana el ordenador cuántico. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Vale? Voy a introducir una cosa de la que vamos a hablar en un segundo, que es el ruido. Nuestros ordenadores cuánticos tienen ruido. Y esto os va a ayudar a ver que cuando estos qubits empiezan a tener ruido, de repente el ordenador cuántico tiene un 93% de posibilidades de ganar y tú, Jordi, tienes un 7% de posibilidades de ganar. Solo cuando el ruido nos ha estropeado nuestro algoritmo. Esta es la razón por la que vivimos en la era Noise Intermediate Quantum Computers, que es ordenadores que son de tamaño mediano pequeño en realidad, pero que son ruidosos, que incorporan un montón de errores, como cuando los bugs eran bichos, de hecho eran cucarachas y bichos que se metían en estos grandes mainframes. Lo que está pasando aquí, y tened paciencia porque vamos a entrar aquí, si nos da tiempo, espero, es que hemos puesto esta puerta lógica que dice magia, está poniendo nuestra carta en superposición. El ordenador cuántico está haciendo algo que nosotros no podemos hacer, ni un ordenador clásico, que es poner la carta ni boca arriba ni boca abajo, en un estado de superposición, de manera que da exactamente igual lo que tú decidas, girarla o no girarla. Al cambiarla a la superposición, va a volver a ponerla boca arriba y por tanto el ordenador cuántico va a ganar.
¿vale? Entonces, esto era un ejemplo muy tonto de un juego que obviamente no sirve para nada, pero que intenta demostrar, espero haberlo conseguido, que los ordenadores cuánticos tienen una potencia adicional con la que podemos jugar para conseguir programas que hacen las cosas mejor y mucho más rápido que los ordenadores clásicos. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, para ver por qué, primero tenemos que definir qué es un qubit. Lo hemos visto en un montón de artículos, en los periódicos, en sitios, pero ¿qué es realmente un qubit? Me imagino que muchos de vosotros habréis visto esta imagen. Por un lado, en un ordenador clásico tenemos los bits, que son unos estados que pueden estar en el 0 y en el 1, y jugando con estos bits y con nuestras arquitecturas de 32 o de 64 bits, somos capaces de hacer una gran cantidad de cosas maravillosas. Todos estos grandes algoritmos en la nube, todos los programas que ejecutamos, el zoom con el que estamos haciendo esta llamada. Mientras que el qubit, la manera de visualizarlo es una esfera donde efectivamente tenemos un 0 arriba y un 1 arriba, porque la manera en la que trabajamos sigue siendo un sistema binario y nuestros algoritmos van a trabajar de manera híbrida, un ordenador clásico y un ordenador cuántico, pero siempre y cuando estemos trabajando en nuestro problema, el qubit puede estar en una superposición de estados en cualquier punto de esta esfera. Cuando hablo de una superposición de estados, es esta frase famosa que dicen en muchos sitios que el qubit está en el 0 y en el 1 a la vez y en ninguno de estos dos sitios. Eso no es verdad, es una incongruencia científica. El qubit está en una superposición de estados. ¿Y esto qué significa? Que no deja de ser una moneda que está girando. Y para mí es la simbología, no perfecta, pero lo más parecido a lo que tenemos en un qubit. Al final, un bit es la moneda la moneda es una cara o la moneda es una cruz. Y podemos jugar con todos los estados. Si tenemos 8 monedas, podemos poner las 8 monedas con caras arriba y con eso tener 8 ceros. O todas las cruces arriba y con eso tener 8 unos. Y eso luego creamos sistemas dentro de nuestro ordenador para decir, pues esta palabra representa una K, o la letra A, o el número 13. Mientras que el qubit es la moneda girando. Un qubit puede estar en todos estos estados, pero ojo, cuando medimos el qubit, cuando lo miramos, cuando intentamos extraer la información del sistema, representa que la moneda se ha caído a la mesa y entonces va a estar en el 0 o en el 1. Va a ser cara o cruz. Y esta es la diferencia fundamental. Siempre y cuando la moneda esté girando, está en este estado de superposición, en esta esfera donde el qubit puede estar en cualquiera de estos estados, podemos hacer operaciones con esta moneda. Podemos tener una microonda, un pequeño láser, que afecta esta moneda de forma que si yo la lanzo 100 veces, pueda tener, en lugar de un 50% de posibilidades de que sea cara o cruz, como sería un sistema normal, tengamos un 75% de posibilidades de que sea cara. Y esa posibilidad de poder modificar la moneda mientras está girando, es la potencia de los ordenadores cuánticos. Para intentar explicaros la diferencia, en un ordenador clásico, si quisiéramos encontrar este número binario, el 10011011, que puede ser cualquier cosa, puede representar una letra, puede representar la solución a un problema, lo que tenemos que hacer es jugar con todas las combinaciones posibles con 8 monedas o 8 bits. Si es una base de datos, al final vamos a estar buscando elemento por elemento, vamos a ir buscando todas nuestras opciones. Una manera de pensar esto es el juego de hundir la flota. Si yo tengo el barco en la posición A7, para poder saber si he tocado o he hundido o he hecho agua, voy a tener que evaluar todas las posiciones de mi tablero. Y de nuevo, nos hemos vuelto muy inteligentes los humanos como para buscar algoritmos y soluciones que mejoran esto, pero lo mejoran solo un poquito. Al final tenemos que buscar casi todas las soluciones. Esto es lo que hacemos hoy en día. Lo hacemos con millones y millones y millones, trillones de bits, al fin y al cabo, que almacenamos. Lo que hacemos con un ordenador cuántico es que ponemos las 8 monedas a girar en la mesa, las ponemos en este estado de superposición, hacemos operaciones sobre las 8 monedas y entonces conseguimos el estado exactamente que estamos buscando de una sola vez. En el ejemplo del hundir la flota que os comentaba antes, en lugar de estar buscando pieza por pieza, con un solo impacto, con una sola bomba, nos aseguraríamos que hacemos un tocado o un hundido. Y esto podéis imaginaros ya en vuestra cabeza las implicaciones que tiene
a nivel de capacidad computacional. Es precisamente esta propiedad la que hace que los ordenadores cuánticos sean tan potentes. Y esto lo podemos repetir tantas veces como queramos para que esta solución sea la que más probabilidad tiene de tener, tiene de salir, ¿no? Aquí las caras sería el 1 y las cruces sería el 0. ¿Qué ocurre? Si vosotros ponéis la moneda a girar en la mesa, hay muchas posibilidades de que la moneda, a lo mejor tenga más posibilidades de caer en caras que en cruces. Puede que la mesa no sea perfecta, puede que la moneda no sea perfecta. Y además la moneda va a girar solo durante un tiempo determinado, no va a girar hasta el infinito. Entonces esto hace que nuestros ordenadores, es el mismo efecto que tienen los ordenadores cuánticos. Nosotros tenemos un tiempo limitado para jugar con nuestra moneda mientras está bailando. Y hablo de milisegundos, el tiempo que tenemos. Y además, cuantas más operaciones hagamos, más posibilidades tenemos de introducir errores en la moneda. Y que en lugar de salir una cara, como queremos aquí, salga una cruz. Y eso es lo que hace que nuestros algoritmos sean ruidosos y una de las complicaciones que tenemos a día de hoy en nuestros ordenadores. No es tanto el número de qubits, sino lo propensos a tener errores que son estos qubits. Entonces, ¿qué sentido tiene esto si son qubits ruidosos y por qué estamos trabajando en esto? Bien, imaginaos que tenemos estos 8 bits, pero ¿cómo crece este sistema de estados? Con 8 bits, en realidad lo que tenemos es 2 elevado a la 8, ¿vale? Son 256 estados. Este número os sonará porque las direcciones IP, por ejemplo, van del 0 al 255. Pero cuando crecemos en bits, esto crece exponencialmente, 2 elevado a la n. De manera que si tenemos 80 bits, ya estamos hablando de 25 ceros por detrás. Y esto hace que los ordenadores clásicos tengan estas limitaciones cuando trabajamos con datos masivos o con operaciones masivas. Y ahora vais a ver en un momento qué significa esto. La estructura de la penicilina, ¿vale? Y pues podéis imaginar que esto aplica a prácticamente cualquier molécula, cualquier medicamento que se esté descubriendo, tiene 41 átomos. 41 átomos, que significa que para poder modelarlas hay 10 a la 86 bits necesarios para guardar la información de esos átomos. ¿Vale? 10 a la 86 es un 1 con 86 ceros detrás. Para haceros a la idea, esta es la capacidad que tiene vuestro ordenador con una arquitectura de 64 bits. ¿Vale? El Mare Nostrum 4, que es el mejor ordenador que tenemos en Barcelona ahora mismo, hasta que terminen el 5 al menos, tiene toda esta capacidad de proceso. Y lo que sería necesario para poder procesar la molécula de la cafeína, algo súper sencillo, serían todos estos ceros. Y la penicilina, todos estos ceros. Simplemente para haceros a la idea de la imposibilidad de esto, es que se calcula que el número de átomos en el universo es 10 elevado a la 82. Un 1 y 82 ceros por detrás. Por tanto, es simplemente imposible almacenar la información para una molécula de penicilina. Es imposible. Y esto, Richard Feynman, que es el padre, el abuelo quizá de la computación cuántica, decía que la naturaleza no es clásica, la naturaleza es cuántica, como ya descubrieron Niels Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Einstein, Planck. La naturaleza es cuántica. Entonces, la única manera que vamos a tener de simular estos sistemas va a ser con sistemas cuánticos. Y esto ocurrió en 1982, de ahí en adelante ocurrió todo de lo que vamos a estar hablando durante la sesión de hoy, que es la computación cuántica, primero de manera teórica y desde hace unos pocos años de manera realmente cuántica. Y esta es la razón por la que necesitamos ordenadores cuánticos. El proceso para diseñar un nuevo fármaco consiste en simplificar estas moléculas hasta que lleguen al nivel de ceros que un superordenador puede utilizar. Entonces, los científicos que están en empresas como Merck o de este estilo, al final están en la pizarra, diseñan sus moléculas con sus estados de energía y hacen todo lo posible para simplificar esa simulación, lo envían a un supercomputador, pagan una auténtica barbaridad de dinero por horas de proceso y cuando tienen el resultado de vuelta intentan inferir resultados reales sobre esa simulación, que es una pequeñísima parte de todo lo que hace. Si alguno de vosotros trabaja en marketing o trabaja con inteligencia artificial, os habréis encontrado muchísimas veces que la simplificación de parámetros es el problema del día a día. Y es precisamente por este efecto.
Entonces, ¿qué es un ordenador cuántico? Y vamos a entrar ya un poco en chicha. Voy a dedicar 10 minutos más, ¿vale? Y entonces entramos en preguntas, si os parece. Un ordenador cuántico es esto, pero no os asustéis, porque en realidad lo que importa es la parte de aquí debajo, este cilindro de metal, justo debajo tiene una pequeña oblea, que es el ordenador cuántico. Todo lo demás es simplemente un frigorífico, ni más ni menos. Es un frigorífico muy caro, pero un frigorífico al fin y al cabo. Y lo que hace es que nuestra moneda que está girando, al estar con mucho frío, tiene menos posibilidades de tener ruidos, ¿no? de incorporar errores y de funcionar mejor. Estamos hablando de que trabaja a 10 milikelvin, es más frío que el espacio. Y el trabajo de este gran candelabro es poner el sistema a esa temperatura. Son lo que llamamos los qubits fríos. Pero el qubit como tal, su implementación física, es básicamente esto. Esto es un pequeño condensador, ¿vale? Y esto es una pequeña bobina, son circuitos LC, que se llaman por si hay algún electrónico en la sala. Y esto lo que esta bobina al final sirve para enviar señales que modifican nuestra moneda bailando para que tenga más posibilidades de caer en un lado. Bueno, esto es una sobresimplificación, ¿vale? Pero para haceros a la idea. Esto tiene dentro esto es una placa superconductora con lo que se llama la Josephson Junction, que es uno de los sistemas, uno de los muchos sistemas de arquitecturas de qubits que se pueden utilizar a día de hoy. Para haceros a la idea, estos son 2 milímetros. Los tags RFID, que tienen una forma muy parecida, porque utilizan este tipo de RFIDs, utilizan un sistema parecido, son unos 20 milímetros. Cambia la frecuencia de trabajo, cambian varias cosas. Hay muchas arquitecturas. Hay gente que trabaja con fotones, hay gente que trabaja con iones, de la misma manera que un bit se puede representar de muchas maneras. Y no se sabe quién ganará, no se sabe todavía qué arquitectura será la más eficiente, la que puede escalar el número de qubits más rápidamente y con menos errores. De hecho, en las últimas semanas se está viendo una auténtica carrera espacial para ver quién llega más lejos. La semana pasada IonQ, que trabaja con átomos y sus iones, lanzó un ordenador con 32 qubits, que no es mucho, pero un quantum volume, que es una medida de número de qubits y reducción de ruido, de 4 millones. Cuando lo anterior fue un sistema de Honeywell que tenía 128 de quantum volume. Al mismo tiempo, IBM anunció hace ya 3 semanas un roadmap donde prometen para 2023 más de 1000 qubits. Y para el año que viene, 127 qubits. Con 120 qubits ya podemos resolver problemas del mundo real muy serios y con una importancia importante. No sé si estás diciendo algo, Jordi, estás en mute. 120 qubits trasladado a capacidad de computación tradicional. ¿De qué estamos hablando? No tiene una traducción real, porque estamos hablando de problemas muy concretos. Pero para haceros a la idea, el romper una clave RSA, es decir, la criptografía de Internet, que hablaremos un poquito en un momentito de esto, necesitaríamos toda la edad del universo con los ordenadores que tenemos a día de hoy, pero cuando lleguemos a un quantum volume, cuando lleguemos a 1 millón de qubits, lo podremos hacer en unos 6 minutos aproximadamente, romper cualquier contraseña. Entonces estamos hablando de órdenes de magnitud, de problemas que pueden llevar, incluso los problemas que vamos a poder resolver el año que viene, problemas que pueden llevar semanas de trabajo, que con un ordenador cuántico se puedan hacer en segundos. El segundo ejemplo es el anuncio de la supremacía cuántica que hizo Google el año pasado con su ordenador Sycamore. Es un ordenador con 51 qubits, creo recordar, deberían haber sido 52. El problema como tal, no voy a entrar en él porque no tiene sentido, pero no era un problema real, ¿vale? No es un problema que resuelva nada. Sin embargo, ellos dictaminaron que en un ordenador clásico, eso que ellos hicieron en segundos, un ordenador clásico tardaría 10.000 años. IBM se puso manos a la obra para intentar contradecirles y buscaron la manera que con unos pocos días, utilizando el Summit, que es el supercomputador más grande que tenemos, lo podrían hacer. No lo llegaron a hacer porque no hay manera ni presupuesto que pueda pagar 2 días enteros del Summit, estamos hablando de muchísimo dinero, pero demostraron teóricamente que algo que un ordenador cuántico de Google pudo hacer en segundos, el Summit lo podría hacer en unos días. Sigue siendo un orden de magnitud importante. Sí, yo lo creo. Sí, muy bien. Bueno.
La forma que tienen desde fuera es esta. Esto es un ordenador cuántico. Pero de nuevo, es el ordenador cuántico de IBM que trabaja con qubits superconductores. Los ordenadores de D-Wave que trabajan con annealing qubits tienen otra forma. Entonces, el mismo CEO de IonQ hace 4 semanas en una conferencia dijo que él en 5 años cree que los ordenadores de escritorio tendrán un chip cuántico. Bueno, no lo sabemos. Tendrá que ser un qubit frío, perdón, un qubit caliente, no un qubit que tenga este candelabro frigorífico, pero todo puede ocurrir porque cada semana hay un breakthrough científico que nos acerca cada vez más a esta realidad. Estos números que os hablaba están en las especificaciones de los ordenadores. Estos son ejemplos de IBM donde tenemos los tiempos en los que la moneda que está girando acaba cayendo al suelo. De manera que cuando un ingeniero programa su algoritmo tiene que tener en cuenta que no puede poner puertas lógicas infinitas o número de instrucciones infinitas, sino que tenemos una limitación importante de cómo de grande puede ser el programa. Si hay alguien aquí que trabajó con circuitos integrados, programando en ensamblador hace un montón de años, seguro que recuerda esa época en la que el número de instrucciones era limitado, porque no tenías espacio en el chip para poder hacer esto. De hecho, si alguien trabaja con circuitos Me de matrices... Sergio, me tocó. Eso es. Entonces, estas implementaciones hay varios tipos, ¿vale? Hay qubits adiabáticos, superconductores, que son los que más se conocen a día de hoy, los de Google y los de IBM, que los de IBM concretamente están en la nube, son gratuitos para utilizar hasta 16 qubits, ¿no? Yo puedo mandar mis programas al ordenador de IBM y entraría en una cola. Este juego de las cartas lo podríamos haber hecho con un ordenador cuántico real, lo que pasa es que habríamos tenido que esperar 5 o 10 minutos hasta que mi problema llegara a la cola y recibirá la respuesta. Qubits basados en iones, Honeywell y IonQ son las dos empresas que van en cabeza. Y luego también merece la pena hablar de los fotónicos, donde hay 2 grandes empresas que los 2 han recibido financiación recientemente, que trabajan básicamente con sistemas fotónicos. Hay pros y contras de cada sistema, mucha investigación y mucha gente invirtiendo en ellas. Yo suelo decir que es una guerra entre el VHS contra el Betamax, pero multiplicado por 10, y no sabemos si vendrá algún cisne negro en los próximos meses o el próximo año con una arquitectura nueva. Pero la ventaja es que todos los sistemas que tenemos abstraen la capa del hardware. De manera que aunque yo trabaje con el ordenador de IBM, podré trabajar también con el de IonQ con un coste relativamente bajo desde la perspectiva del software. Entonces, estos qubits consiguen su potencia con 3 grandes superpoderes, esa magia que ponía en la puerta lógica de la carta. Uno es el entrelazamiento, que si habéis oído hablar de esto es la propiedad que permite que, sabiendo el estado de un qubit, podamos saber el estado de otro, aunque esté a años luz de distancia. Einstein llamaba esto la acción a distancia que da miedo, porque en teoría esta información podría viajar más rápido que la velocidad de la luz, pero también nos permite hacer computaciones mucho más rápidas. La superposición es lo que ya hemos visto, ¿no? La moneda que permite que estemos en una superposición de estados al mismo tiempo, y una vez estamos en esa superposición de estados podemos trabajar con la interferencia. La interferencia es algo que estáis usando continuamente, sobre todo si tenéis auriculares con cancelación de ruido, o si alguna vez habéis tirado 2 piedras a la vez a un lago que está muy quieto. Sabéis que tenemos unas ondas y las ondas, si ocurren al mismo tiempo con la misma amplitud, serán constructivas y si no, serán destructivas. Entonces, si yo consigo colocar los estados de mi algoritmo en un estado de interferencia, puedo hacer que todas las soluciones que no son las que tocan se destruyan una a la otra y que las soluciones que son las que necesitamos se construyan. Y esto es lo que hace que podamos buscar, entre comillas, todas las soluciones al mismo tiempo. Estos son los términos que si os empieza a doler ya la cabeza es perfectamente normal, ¿vale? ¿Qué significa esto? ¿Vale? Volvemos a los estados, al 0 y al 1. Con un sistema binario siempre voy a tener 0 o 1. Y si quiero hacer esta superposición de manera artificial, voy a tener que tener tantos sistemas de información como palabras distintas que quiera representar. Sin embargo, en los estados cuánticos, esta esfera que os enseñaba antes, podemos tener cualquier punto de esta esfera. De manera que puedo representar ese 2 a la n con un solo qubit, cuando de otra manera necesitaría tantos átomos como en el universo. Entonces,
Para intentar explicar esto, y voy a intentar ir rápido porque nos quedamos sin tiempo, os voy a intentar enseñar el código de nuevo. ¿Vale? Y esto lo hago para que veáis que esto en realidad es mucho más pragmático y se puede tocar y es más real de lo que parece. Son programas muy sencillos, pero al menos nos ayudan. Voy a crear un circuito que me permite poner un sistema de 3 bits en superposición. Y es la misma esfera que os enseñaba antes. A ver si ahora esto me funciona. Si os fijáis, aquí tengo varios estados, de los cuales 2 están marcados por el circuito que yo he creado. Pero estoy almacenando estos 3 bits en el mismo, digamos, en 3 qubits, pero en un sistema en superposición. Entonces ahora voy a jugar un poquito más. ¿Vale? Con esta instrucción estoy creando superposición. Y esto es un circuito que yo envío a los ordenadores de IBM. Pongo mis qubits en esa superposición. Esta moneda, en este caso estas 4 monedas, o 5 monedas, perdón, que giran al mismo tiempo. Y voy a crear un estado que marca, de alguna manera, es la solución que estoy buscando, el 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Vale? Esto lo llamamos tradicionalmente el oráculo. Es el sistema que busca la solución. Y esto va a crear el circuito. ¿Vale? Esto es un circuito que si alguno trabajó en electrónica o entró en la programación al principio, son puertas NAND, puertas XOR, puertas NOT, pero con la ventaja adicional de estas puertas H que son las que crean superposición. Si yo esto lo ejecuto, me encuentro con todos los estados posibles, imaginaos ni hundir la flota, y me encuentro con que el sistema me ha encontrado la solución automáticamente, con una sola ejecución, cuando de otra manera tendría que haber ido solución por solución. Esta es una representación del qubit y este sistema me podría haber servido para encontrar pues, un camino más corto, para encontrar una solución a un problema de damas o a un problema de ajedrez. De momento son problemas de juguete, pero nos ayudan a ver el significado que tiene todo esto. ¿Vale? No voy a entrar mucho más porque si no nos quedamos sin tiempo, pero tanto la presentación, creo que esta presentación se graba, ¿verdad, Jordi? Sí, se graba, se graba. Como estos notebooks y la presentación estará disponible en un repositorio por si queréis verlas después. ¿Vale? Porque me voy a quedar a medias, lamentablemente. Entonces, todo esto es muy bonito. Tenemos la superposición, la interferencia, pero ¿qué significa en realidad? Bueno, desde el año 2000 más o menos los países se dieron cuenta que, vale, tenemos la teoría, tenemos los primeros papers que dicen cómo construir estos ordenadores, los primeros prototipos de qubits y tenemos el algoritmo que dice de manera teórica cómo se puede romper la criptografía de Internet. Absolutamente toda la criptografía de Internet. Tenemos que empezar a mirar esto de manera seria, porque bueno, el primer país que logre tener un ordenador cuántico que haga esto va a dominar absolutamente todo, igual que el primer país que tuviera la bomba atómica hace varias décadas. Exactamente el mismo tipo de guerra fría en ese sentido. Recordad que los algoritmos que utilizamos en las redes neuronales, el perceptrón y el sigmoid que se utilizan, tienen muchos años desde que se publicaron por primera vez. El perceptrón se publicó, si no recuerdo mal, en los 70. Simplemente ha sido en los últimos años, después del invierno de la inteligencia artificial, que hemos tenido capacidad computacional para verdaderamente llevarlo a cabo. Entonces, en la computación cuántica estamos un poco en la misma situación, donde tenemos los algoritmos, tenemos la manera de crear esta ventaja cuántica, solo nos falta ordenadores suficientemente grandes. ¿Cuándo tendremos estos ordenadores? Como decía antes, el año que viene IBM ha prometido en su roadmap 127 qubits y para 2023 1000 qubits. Eso es cuándo. Entonces, ¿dónde vamos a querer estar cuando llegue este momento? ¿Con nuestros algoritmos preparados o vamos a estar todavía intentando pensar en esto, ¿no? Va a ser otra vez como la digitalización, donde nos encontraremos con un COVID sin tener un sistema de videoconferencia decente, o vamos a estar ahí. Justo ayer publicaba un artículo, yo tengo un algoritmo donde busco la ruta más corta para, es un Traveler Salesman,
pero este algoritmo está aplicado a optimización de portfolios financieros. Al final todos estos problemas se reducen a los mismos problemas fundamentales. Y para esto utilizaba una máquina de D-Wave, que es la empresa canadiense que está por aquí, que es la que más financiación lleva hasta ahora, que utilizaba un sistema de annealing con el que conseguíamos trabajar con hasta 25 nodos, ¿vale? 25 assets. Ha habido gente que lo ha hecho hasta 50 y pico, con mejor optimización. Justo D-Wave, esta misma empresa, sacó una máquina nueva la semana pasada, la presentó, que duplicaba, más que duplicaba su capacidad, la capacidad de su ordenador. Yo he cogido exactamente mi mismo script, mi mismo programa, mi mismo algoritmo. Solo he cambiado el nombre de la máquina a la que estoy apuntando en la nube. En lugar de decir, oye, es la antigua, ahora utiliza la nueva, que se llama Advantage, y he conseguido llegar a 150 nodos. Entonces, esto es muy potente. Esto significa que cuando saquen la siguiente el año que viene, porque va a ocurrir, podré llegar a 250 nodos o 300 y después podré llegar a 1000 y después podré llegar a 5000. Hoy los algoritmos clásicos siguen ganándome de carrerilla porque llevamos muchos años perfeccionando esto. Pero cuando lleguemos a 500 nodos no va a haber algoritmo clásico que lo pueda hacer. Mientras que el ordenador cuántico solo estará rozando el 0,00001% de su capacidad. Por tanto, no es sobre lo que podemos hacer hoy, sino sobre lo que nos podemos preparar hoy, los algoritmos que podemos desarrollar hoy, para que se puedan ejecutar mañana, en ordenadores que tengan menos ruido, menos errores y un quantum volume más grande. De hecho, esto es un resumen de todo lo que ha ocurrido solo en los últimos 3 meses. Es brutal lo que pasa cada semana. Yo tengo un pequeño sistema, una pequeña newsletter donde anuncio The Week in Quantum Computing. Si alguien está interesado me puede añadir en LinkedIn y lo verá cada domingo y verá que papers que se publican, vídeos y noticias, no solo a nivel de inversión, sino a nivel de descubrimiento, que hace que los que pensaban que tardaríamos 15 años en romper la criptografía, ahora piensan que serán 12, o 11, o 10. Entonces, aquí os presento algunos problemas que se pueden hacer, pero lo vamos a dejar como deberes para casa, porque prefiero dedicar un poco de tiempo a preguntas. Sí hablar que uno de los... si los qubits son una de nuestras limitaciones, la segunda limitación es el talento. Gran parte del trabajo que estamos haciendo ahora mismo es formación, traer más gente a nuestro campo, formar a más ingenieros en computación cuántica, porque va a ser algo muy necesario, es ya muy necesario y cada vez más. La misma dificultad que tenemos para contratar buenos ingenieros los tendremos más adelante, ¿no? Y un poco las aplicaciones. No es solo computación, sino que también son comunicaciones, criptografía cuántica, también es simulación, lo que se hablaba de las moléculas, muy utilizado en farma y agrotech, y sensores y metrología. De hecho, este campo no es nuevo. Las máquinas de TAC de los hospitales y todo lo que es generación de imágenes en este sentido, láseres, esto lleva existiendo mucho más tiempo y son casos de negocio reales con aplicaciones reales. En cuanto a comunicación, hay 2 vías. La criptografía post-cuántica, que es la que desarrolla algoritmos clásicos de criptografía que no sean vulnerables a un ordenador cuántico, y esto es lo que nos encontraremos en el corto plazo, y después la criptografía cuántica, que es la que utiliza Quantum Key Distribution como tal para transmitir la información. Estos son aparatos que se pueden comprar ya. Toshiba, Fujitsu, Huawei tienen ya aparatos que distribuyen claves a través de fibra óptica, claves cuánticas, con este fenómeno del entrelazamiento, donde si alguien es capaz de romper un mensaje o de intervenir un mensaje, significa que las leyes de la mecánica cuántica no funcionan y no solo se merece leer el mensaje, sino seguramente un premio Nobel, ¿no? Por cierto, salieron ayer y Roger Penrose ha sido uno de los galardonados que no solo tiene trabajo importante en los agujeros negros, que es por lo que ha ganado el Nobel, sino también en mecánica cuántica y conciencia cuántica. Tiene un par de libros muy interesantes en este sentido, que no es por lo que le han dado el Nobel, pero casi.
Aquí os explico varios casos de aplicaciones reales que a día de hoy se están trabajando, ¿vale? Desde healthcare, logística, Volkswagen tiene un grupo muy grande de trabajo, Airbus tiene un grupo muy grande de trabajo, Quantum Machine Learning es uno de los campos más activos dentro de la cuántica a día de hoy. Como hemos dicho, diseño de medicinas y de nuevos materiales y todo lo que es comunicación segura. De hecho, los dos campos que más inversión están teniendo a día de hoy son finanzas y farma. Gartner, no lo digo yo, lo dice Gartner, que el 20% de las organizaciones, de las grandes corporaciones, tendrán al menos un presupuesto importante en cuántica a partir del 2023. Yo creo que esto ya está desfasado. Esta predicción la hicieron a finales de 2019 y que será antes y mayor presupuesto, por todas las noticias y por todo lo que hemos estado viendo. Y aquí os dejo, de hecho, algunos recortes de algunas de estas noticias. El ecosistema está en pañales, es pequeño. Llevamos este año aproximadamente, dentro de poquito vamos a llegar a los 600 millones de dólares de inversión privada en startups cuánticas. Obviamente esto no es nada. En el gran orden de las cosas es una pequeña propina, pero es un crecimiento exponencial en ese sentido. Luego la inversión pública es mucho más grande. Hablamos de 1.000 millones del Quantum Flagship de la Unión Europea a mayores de lo que otros países como el Reino Unido, Alemania, etcétera, etcétera, están invirtiendo. Toronto se va a posicionar, se está posicionando como el Silicon Valley de la computación cuántica, aparte de las empresas que ya hay en California y en el Bay Area. Porque al final hablamos de sistemas híbridos y los ordenadores cuánticos se basan en todo lo que hemos creado hasta ahora de computación tradicional. Y concretamente en Barcelona tenemos un ecosistema bastante rico donde cada vez estamos trabajando más, ¿no? Por un lado, la Quantum World Association, que es desde donde yo trabajo y desde donde os ofrezco esto, ¿no? Barcelona Qubit, que es un think tank, el Qubit Institute, que desarrolla formación específica. Luego tenemos varias empresas, QSide, que es un spin-off del ICFO. El ICFO es uno de los centros de física y de fotónica de reconocimiento internacional en el mundo. Si preguntas a cualquier físico, a la gran mayoría les encantaría poder trabajar aquí y es un gran atractor de talento académico. Tenemos Entanglement Partners, Multiverse Computing, que se centra en el sector de finanzas, Kilimanjaro, que salió de la Universidad de Barcelona. Y luego, obviamente, tenemos el Barcelona Supercomputing Center con este Mare Nostrum que os contaba antes, el ICFO y el IFAE. Entonces, tenemos las tres patas fundamentales que hacen falta en este sector, ¿no? Por un lado, el área de negocio que identifica la demanda, el go-to-market, la inversión. Desde la Quantum World Association tenemos un grupo de inversores. Tenemos las empresas, startups, tenemos la demanda de grandes corporaciones que están entrando y necesitan bien formación o bien equipos. Y por otro lado la academia, ¿no? Este gran triángulo. Y Barcelona se puede posicionar como un gran centro en este sentido donde poder trabajar. Desde Setesca lo que hacemos es, en colaboración, hacer partnerships con empresas de manera que esta charla la podemos ofrecer en mucha más profundidad y bien como formación para los equipos o bien como consultoría para evaluar cuáles son las posibilidades dentro de vuestras respectivas empresas, qué es lo que se puede hacer, qué casos se pueden empezar a trabajar, con qué tipo de qubits, con qué tipo de equipo, cómo entrelazar estos data scientists que tradicionalmente tenemos en nuestras empresas con la computación cuántica. Y cómo salir de este apartamento, ¿no? Ya tenerlo todo preparado y al menos estar en la playa para cuando venga la gran ola. Y he dejado 2 minutos para preguntas y respuestas. Sé que no es mucho. Al final he intentado resumir todo lo que pueda, pero no es un tema fácil de simplificar. No se puede simplificar, pero sí que se puede intentar dar una idea de la repercusión que va a tener y de la carrera espacial que verdaderamente estamos viviendo. Entonces, si hay preguntas... Yo, Sergio, felicitarte porque todo y que el cerebro es evidente que lo tengo que transformar de computación clásica a computación cuántica, porque sigo viendo la moneda girando todavía. Te agradezco muchísimo y te felicito
por la presentación, porque lo haces pedagógico, lo haces muy interesante y lo haces muy orientado al negocio, ¿no? Entonces, yo, si quieres, abro fuego, ¿no? Muy rápidamente, ¿no? Adelante. Cuando hemos hablado de este tema y sabiendo que va a venir rápidamente o que se prevé rápidamente este nuevo modelo de computación, que además será una computación as a service, porque entiendo que todos están apostando, todos los fabricantes están apostando por eso, ¿no? Porque por enviar nuestros algoritmos, enviar nuestros programas a una nube y que desde ahí se haga la respuesta. A nivel de empresas tradicionales, ¿no? Banca, finanza, farmas, etcétera, ¿qué es lo que están haciendo en este sentido? Al final, lo que tenemos es una herramienta más y tenemos que pensar en la cuántica como un martillo adicional o un destornillador adicional que podemos aplicar dentro de nuestra colección de herramientas que ya tenemos, ya sean TensorFlows o infraestructura en la nube o lo que sea. Entonces, JP Morgan, por ejemplo, es uno de los bancos que más está invirtiendo, ha visto la oportunidad dentro del área de finanzas, donde los casos más comunes son optimización de portfolios, tanto securities de todo tipo y futuros, etcétera, etcétera, gestión de riesgo y arbitraje. Son los casos típicos. El arbitraje es, yo quiero convertir euros en dólares, pero a lo mejor la ruta directa no es la más óptima. A lo mejor quiero convertir primero dólares australianos, de ahí convertir franco suizo y de ahí ir a dólar americano. Entonces, estas redes, computacionalmente, de una manera computacionalmente clásica, son muy difíciles de parametrizar, porque entramos en el mismo problema de los bits disponibles dentro de nuestra computación. Entonces, lo único que podemos hacer es simplificar. Por tanto, son problemas de optimización, sobre todo, y de simulación, ya sea sistemas de marketing, sistemas de simulación de moléculas, en el área de Merck, por ejemplo, Repsol, optimización de sus moléculas en el benceno y cosas de este estilo, que cogen un problema que ya existe hoy, pero que a lo mejor se hace una vez al mes, o porque es demasiado caro, o directamente no se hace y se sobresimplifica. Y reemplazamos lo que hacemos hoy con esta capa cuántica. Andrés, que antes hemos hablado tú y yo, ¿qué te parece? ¿Alguna pregunta? Me parece interesantísimo. Yo trabajo en Novartis, una farma, y sé que algo están haciendo, no se publicita mucho realmente. Mi pregunta para Sergio sería, vale, yo conozco algo de Python, Machine Learning, este tipo de sistemas. ¿Qué me recomendarías para transportar todo este conocimiento a parte cuántica, aunque sea a través de simuladores como los que nos has enseñado? Bueno, tienes los ingredientes principales, que es Python y esos conocimientos de data. IBM, su framework se llama Qiskit, que es open source, y tiene una comunidad bastante grande, probablemente la más grande, y toda la parte de documentación y de comunidad la tienen muy bien desarrollada. Justo este verano hicieron lo que llaman un Summer School, que se apuntaron casi 5.000 personas durante un Summer School de 2 semanas seguidas de buceo, no demasiado profundo, pero lo suficiente dentro de la cuántica. Y ahí aprendieron un poco todo, ¿no? Desde cómo crear algunos de los circuitos que os enseñaba hasta cómo lanzarlos en los ordenadores. Entonces yo te recomendaría empezar por Qiskit, que es la manera más cercana a lo que ya conoces. De hecho, Qiskit es un framework sobre Python que utiliza las librerías típicas. Lo bonito es que no estamos cambiando el dominio, no estamos creando un nuevo lenguaje, sino que estamos utilizando la mayoría de herramientas que ya utiliza la gente, desde PyTorch y TensorFlow, NumPy, Pandas, todas las herramientas típicas de data science y data engineering están ahí. Entonces es un nuevo framework que añadimos que se llama Qiskit y ya está. Y otra que te recomiendo echar un vistazo es PennyLane, porque funciona como una especie de agregador, ¿no? PennyLane permite hacer dentro del área de Quantum Machine Learning, imagínate que tienes una red neuronal y una de las capas ocultas, en lugar de calcular los parámetros con tu gradient descent o la herramienta que sea, mandas esos parámetros a un circuito cuántico.
que haga un poco el mismo formato. Esto se le llama Quantum Neural Networks. Todavía no hay nada real que demuestre ventajas de utilizar esto, pero sí que cuando tengamos más qubits es probable o es posible que lleguemos a ese nivel. Entonces yo te recomiendo empezar por Qiskit. Hay varios libros que, dependiendo de cómo de profundo quieras ir a la cuántica, te puedo recomendar también, desde un libro de Michael Nielsen que se llama Quantum Computing and Quantum Information. Pero luego hay varios recursos en ese sentido. Y luego apuntarte a los meetups de Quantum Barcelona. Ok, gracias. Porque mi siguiente pregunta sería, vale, y si en mi empresa yo tengo un proyecto, tengo un proceso que quiero optimizar con Machine Learning, ¿vale? Y necesito que sea pues eficiente porque va a interaccionar con personas, ¿no? ¿Esto es un proyecto que podría plantear ahora mismo con un business case positivo a mi empresa? ¿Con computación cuántica? Lo podrías plantear como un potencial business case. Es decir, es bastante improbable que hoy puedas coger un caso y generar una ventaja sobre un sistema de Machine Learning tradicional. Es bastante improbable. Tenemos ejemplos en España, por ejemplo, el BBVA lleva tiempo trabajando en esto y ha publicado papers con portfolio optimization, análisis de potenciales clases financieros, gestión de riesgo, pero todo lo que hasta donde hemos llegado es hasta simular 50 assets en un portfolio. Obviamente esto es lo que llamamos un toy model prácticamente, es demasiado pequeño. Entonces en tu caso va a ser algo parecido. Con los ordenadores que tenemos a día de hoy vas a poder trabajar con un nivel de parámetros inferior incluso a lo que vas a poder utilizar con un sistema de Machine Learning que ya tengas montado. Por lo que comentaba al principio, ¿no? Puedes diseñar tu red neuronal, levantar 10.000 máquinas y entrenar el algoritmo. Y solo es cuestión de tiempo, de cuánta gente tengas en tu equipo de data y cuánto dinero te quieras gastar en infraestructura. El problema está en que no vas a poder entrenar el algoritmo cada día o cada hora, sino que vas a estar limitado por los parámetros y las variables que vas a poder utilizar, por los hiperparámetros y por los recursos que tengas. Entonces, lo que sí que recomiendo es empezar a ver qué casos hay limitaciones claras donde no se puede optimizar bien el sistema, donde nos quedamos cortos, donde sobresimplificamos el sistema una barbaridad, y ahí es donde se puede empezar a trabajar en modelos, donde se encuentre que, oye, para 50 parámetros, 50 assets, o para esta molécula, o para este sistema de Machine Learning, nos hemos quedado aquí. Pero es que cuando tengamos 50 qubits más, llegaremos aquí automáticamente. Y estamos hablando de 6 meses, 8 meses, 10 meses. Entonces, yo recomiendo empezar ya con estos pequeños casos. Es muy habitual empezar con equipos de data porque, como bien decías, al final gran parte de las herramientas son comunes y el mindset también es bastante típico. Muchas veces es más importante el conocimiento del dominio, el saber las cosas específicas de Pharma, cómo mapear los problemas, y es más fácil explicar cómo hacer estos circuitos. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Sergio, primero felicitarte por la presentación, me parece espectacular, o sea, es brutal. Gracias. Yo siempre he estado muy interesado en el tema de la computación cuántica y bueno, pues después de tu presentación tengo todavía más dudas, ¿no? O sea, se me ha abierto un abanico. Vaya. Me encanta, es un tema que me encanta, ¿eh? Y yo, después de lo que has contado de los niveles de computación, más que una duda, lo que tengo es lo que quiero poner sobre la mesa es una reflexión, es decir, la computación cuántica cuando esté madura va a ser el final de los data centers on-premise. Es decir, si ese nivel de computación es tan brutal, ¿merecerá la pena tener data center en tu empresa, ya que lo puedes hacer todo más rápido en el cloud? Bueno, te diría que ese debate sobre si tener un data center en tu empresa o cloud o lo que sea es independiente de la cuántica, ¿no? Podemos hablar de cloud, podemos hablar de clouds híbridas, pero la manera en la que la mayoría de la comunidad y yo personalmente vemos la computación cuántica no es como un reemplazo a lo que tenemos ahora, sino que va en paralelo, ¿vale? Tú cogerías un cohete espacial para ir a la Luna y la moto para ir a la oficina, pero nunca cogerías la moto para ir a la Luna y el cohete espacial para ir a la oficina. Entonces, lo que tendremos serán una gran cantidad de problemas
computacionales, desde jugar un videojuego o abrir Excel o navegar por Internet, que lo seguirán haciendo nuestros procesadores, lo hacen muy, muy bien, nos hemos hecho muy buenos a la hora de desarrollar estos sistemas, los hemos hecho baratos, los hemos hecho escalables, hemos añadido cores, trabajan muy bien y seguirán ahí. Entonces, lo que estamos haciendo es especializar nuestros procesadores, ¿no? Tenemos una GPU que es buena haciendo un tipo de trabajo determinado. Tenemos una CPU que es buena haciendo este tipo de trabajo determinado. Y vamos a tener una QPU, una Quantum Processing Unit, que es muy buena haciendo simulaciones y optimizaciones. Entonces, nuestro ordenador tendrá un sistema inteligente de colas, de la misma manera que lo hace hoy con la GPU, ¿no? Donde mandará cada problema al sistema que toque. A lo mejor tendremos un chip neuronal también, eventualmente, que tendrá otro tipo de problemas. Lo que no sé decirte, sí, es ya mirar al futuro, si el ordenador que tenemos en casa tendrá una QPU o no. Si los ordenadores cuánticos seguirán estando en frigoríficos y estarán en la nube y entonces mandarás tu payload y recibirás la respuesta. O si al contrario, tendrás en tu chipset, igual que tienes la GPU, la RAM y la CPU y la ALU ahí metida, pues tendrás también una QPU. Creo que para muchas cosas será Cloud Quantum Computing, es lo que vamos a tener más a corto y a medio plazo. Por tanto, sobre la pregunta de si tiene sentido el data center o no en la oficina, para mí es independiente de la computación cuántica. Es más que si lo necesitáis ahora mismo para lo que tenéis y hay razones para no moverlo todo a una nube privada, pública o lo que sea, entonces la respuesta sigue siendo la misma. Pero la computación cuántica no va a reemplazar los ordenadores que tenemos a día de hoy. No tiene sentido un ordenador cuántico para abrir Excel. Ok, muchas gracias. Muy bien, pues si no hay más preguntas, de nuevo, Sergio, ha sido espectacular. Te agradezco muchísimo la ponencia. A todos vosotros que sepáis, como Sergio ha apuntado, que vamos a empujar desde Setesca la oportunidad para que la gente empiece, para que las empresas empiecen a entender este mundo y empiecen a hacer pilotos y empiecen a hacer pruebas, con lo cual vamos a, porque creemos en el futuro, creemos que al final, como decía Sergio, pues según Gartner, pues en un par de años, tres de años, esto va a explotar y por lo tanto para cualquier profesional estar en ello es básico. De nuevo, muchas gracias Sergio. Os haremos llevar información sobre todos estos servicios y formaciones que os podemos dar y muchísimas gracias a todos.